La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Jueves 18 del mes de agosto. Esta semana fue una semana en la que escuchamos la locución del presidente de la República, Luis Abinader, hablando a la nación y haciendo una comparativa. Él no suele hacer esto, pero bueno, las circunstancias lo llevaron a hacer una comparativa y lo que hay que ver es que Luis Abinader ha tenido solo un año de gestión, mirándolo desde esa perspectiva, porque ha tenido un año de pandemia bastante difícil. Entonces, compararlo con otro periodo de gobierno sería un poco injusto de nuestra parte. Hay que darle tiempo al licenciado Luis Abinader. Yo creo que está haciendo una buena labor y nuestro trabajo es seguir orando por los que están en eminencia como la palabra de Dios lo demanda. Pero estos temas sociales yo lo dejo para Carlos, para Arturo, que trabajan los lunes con estos temas sociales, y entonces yo me dedico más a los temas teológicos que trabajamos los jueves. La vida de la iglesia está abierta todos los domingos, primer día de la semana, desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y seguimos entonces nuestro servicio de acción de gracias al Señor a las 11 de la mañana. Eso es todo los domingos. También nos reunimos los martes y los jueves a las 7 de la noche, los martes con verdades bíblicas. Estamos haciendo un estudio exhaustivo de la hermenéutica, mirando los recursos hermenéuticos y cómo se estudia un texto per se. Y también los jueves entonces estamos reunidos para la alabanza del Señor en nuestros servicios de alabanza y adoración al Señor. Y los jóvenes se juntan todos los sábados a las 5 de la tarde en el servicio de jóvenes. También estamos teniendo matutino todos los sábados a partir de las 6:30, y los miércoles tenemos nuestro servicio de ayuno congregacional los miércoles. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el pecado, que ha estado en la palestra. Hemos estado conversando este tema durante todo el mes de agosto, y el día de hoy yo voy a hablar del pecado en el Antiguo Testamento. Más bien, las diversas palabras que se utilizan, las diversas palabras y su significado en el Antiguo Testamento, y en los versos en los que están inmersas estas palabras. ¿Qué tipo de palabra o qué palabra se usa? ¿Cuál es el significado de esta palabra que a veces se traduce como pecado o como maldad, y dónde está inmersa en la Biblia? ¿Ok? Esto es en el Antiguo Testamento. La semana que viene entonces vamos a tocar en la misma medida el Nuevo Testamento. La primera palabra, anótelo ahí, es la palabra awen. Así mismo se pronuncia, awen. A-W-E-N, awen. Y esta palabra se traduce como iniquidad, se traduce como vanidad o como dolor. Cualquiera de las tres traducciones se traduce de esta palabra. Un punto importante a decir es que los eruditos, estudiosos del hebreo, recuerden que estas palabras vienen del hebreo, aseveran que este término indica una carga o una dificultad penosa
Y es usada, por ejemplo, en el Salmo 90:10, cuando dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es Awen, ahí aparece. Su fortaleza es molestia, es dolor, es vanidad, es trabajo, es iniquidad. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra Awen, que también se traduce como penas o dolores. También en Proverbios 22:8 se usa la palabra Awen también, cuando dice que el que siembra Awen, el que siembra maldad, cosecha desgracias, y el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Esta palabra Awen hay en otra cita donde se traduce como pecado. Miremos una, por ejemplo, en Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas planean iniquidad. Ahí se usa la palabra Awen. Hay en Biblias que se traduce como planean pecado, planean maldad. En Isaías 1:13 dice, también se usa en Isaías 1:13, y hay otros pasajes que esta palabra Awen se traduce como falsedad o como engaño. Por ejemplo, en Isaías dice que las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y, bueno, esto está en Salmos 36:3. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Zacarías usa la misma palabra Awen y la traduce como iniquidad. Y eso se traduce en la versión de la Biblia al día, en la versión Reina Valera actualizada, en Isaías 41:29, también esta palabra se traduce como iniquidad. Primera palabra, Awen. Segunda palabra que se traduce también como pecado es la palabra Asham. Asham. Segunda palabra, Asham. A-S-H-A-M. Asham. Que quiere decir pecado, quiere decir culpa, pero también, atención con esto, se traduce como ofrenda por el pecado. En algunos textos se utiliza como pecado o como culpa, pero en otros textos se traduce como ofrenda por el pecado o transgresión. Transgresión también se traduce, o ofrenda por la transgresión. Viene de algunas palabras que son árabes, pero no voy a tocar las palabras árabes porque imagínense, sino que esta palabra Asham es muy importante. Implica la condición de culpa debido a una ofensa. Por ejemplo, en Génesis 26:10 es donde primero aparece la palabra Asham, cuando dice que Abimelech, hablando de Abimelech, le dijo, por poco pudiera haber dormido algunos del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros culpabilidad. Ahí culpabilidad habla de Asham. Hubiera traído sobre nosotros culpabilidad, o hubiera traído sobre nosotros iniquidad, o hubiera traído sobre nosotros pecado. Es la misma palabra que se traduce allí. La palabra puede hacer referencia a una ofensa propia. Por ejemplo, cuando se usa en Salmo 68:21, que dice que ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos y la testa cabelluda del que anda en sus pecados. Ahí fíjese cómo se traduce pecado. Hay otras versiones como la Reina Valera revisada que lo traduce como delitos, y la Biblia al día que lo traduce como crímenes, y otras versiones lo traducen maldad. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los casos, la palabra Asham se refiere a la compensación que se paga para satisfacer al damnificado. Cuando se hacía daño a alguien, entonces se usaba la palabra Asham como para satisfacer, era como una ofrenda por ese pecado, como aparece en Números capítulo 5, versículos 7 y 8, que dice que la ofrenda, habla de la ofrenda por la culpa. Allí en Número habla de la ofrenda por la culpa. Lo mismo pasa en Levítico
capítulo 5, versículo 18, que cuando habla de que el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido y por su inadvertencia, y le será perdonado. Allí se usa la palabra Hashem. Hay muchas otras referencias, como en Levítico 7:5, Levítico 14, versículos del 12 al 13, que se usa allí la palabra Hashem, y también se usa en Isaías 53, versículo 10, que dice que el siervo del Señor se declaró Hashem a favor de la humanidad pecaminosa. Se declaró, recuerde que Hashem significa la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la transgresión. Entonces el siervo del Señor se declara a Hashem a favor de la humanidad como ofrenda por el pecado o por la transgresión a favor de la humanidad. Segunda palabra, Hashem. Tercera palabra que se traduce como pecado. Mire, en esto de las traducciones hay que tener un poco de cuenta al momento de usar un versículo, debido a que a veces si no es la palabra correcta, probablemente se nos está comunicando otra idea y entonces podemos fallar. Recuerde que la Biblia, el pensamiento de la Biblia es un pensamiento complejo. Un día de esto yo voy a hablar sobre el pensamiento complejo. No es un pensamiento a priori. De hecho, cuando nosotros leemos, según la hermenéutica, lo primero que tenemos que hacer es una hipótesis. Pero esa hipótesis tiene que ser comprobada con el estudio profundo del texto. ¿Ok, amados hermanos? Para poder al final tener una exégesis correcta. Recuerde que una exégesis es sacar del texto lo que éste realmente dice, y un buen estudioso de la palabra de Dios entonces saca del texto lo que éste realmente dice. La tercera palabra es la palabra amal, A-M-A-L, amal, que se traduce como mal, se traduce como pena, como infortunio, como daño, también se traduce como queja, como maldad o como trabajo. Este nombre está relacionado con el verbo hebreo amal, que es trabajar. Es la misma palabra prácticamente, pero depende del contexto en el que se use. Y de una palabra arábiga, que es la palabra amila, que quiere decir cansarse de un arduo trabajo, la palabra amal. Entonces se usa, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18, que dice, asimismo aborrecí todo duro trabajo con el que se había afanado debajo del sol. Ahí se traduce amal. Y también en Eclesiastés 3:13, que dice, y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Entonces, la palabra amal, más que referirse como a culpa, a pecado en sí, se refiere a la culpa, al mal, a la pena, al infortunio o al trabajo duro. Entonces, el pecado también es un trabajo duro, sí, porque nos agota, y esa es parte de las consecuencias que trae el pecado, nos agota, nos constriñe espiritualmente, nos derrumba espiritualmente. Y recuerde que el pecado nos hace morir para con nuestro Dios. Esta palabra también, amal, se usa en Job capítulo 4, versículo 8, que ilustra el significado del problema como malicia contra otros. En Job dice, como he visto los que harán iniquidad, es decir, lo que traman malicia contra otro, o lo que hacen un trabajo para hacerle mal a otro, para hacerle maldad a otro, y siembran sufrimiento. Entonces, aquí, atención, la primera palabra fue awen, recuerden, y aquí en Job capítulo 4, versículo 8, se usan las dos palabras. Qué interesante está eso. Como he visto, lo leo otra vez, como he visto los que harán iniquidad, usando la palabra awen, y los que siembran sufrimiento, y aquí usa la palabra amal.
Recuerde que amal quiere decir trabajo duro, trabajo, y la palabra awem, que fue la primera que leímos, significa dolor o iniquidad. Es decir, lo que harán iniquidad, lo que harán maldad y siembran sufrimiento, trabajo, cosechan, dice Job, cosechan lo mismo. Este mismo vocablo se encuentra en Salmos 149, que dice: en cuanto a los que me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirán sus cabezas. Y en Habacuc capítulo 1, versículo 3 dice, según la Reina Valera actualizada, estoy leyendo, dice que también se hace referencia a las aflicciones que infligimos a otros. Eso es lo que la Biblia llama, cuando yo planeo mal contra mi hermano, la Biblia entonces tiene una palabra para eso, que es la palabra amal, que se traduce como pecado. Ok, amal era la tercera palabra. Cuarta palabra, la palabra awon. Awon, que también aparece en el Antiguo Testamento y se traduce como iniquidad. Y habla de un torcimiento, de alguien que planifica perversamente hacerle daño a otro. Esa es la palabra awon. Este vocablo está derivado de la raíz awa, que significa doblar, que significa torcer, que significa pervertir. Lo que le estaba diciendo, alguien que planifica el mal, que lo maquina. Alguien que lo maquina. Y esto lo podemos, awon se presenta como pecado en varias citas bíblicas, pero vamos a ver algunas referencias. En 1 Samuel 21 habla de que David cometió awon Y bueno, lo que pasa es que en 1 Samuel capítulo 20, versículo 1, habla de que David acude a Jonatán y le dijo que, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi awon? ¿Qué es lo que yo he planificado contra otro? Es lo que David está diciendo. ¿Qué es lo que yo he planificado? ¿Cuál es mi awon? ¿Cuál es mi pecado? Y aquí aparece otra palabra que la vamos a ver más adelante, que es la palabra haftá o hatá. Pero bien, David lo que enseña aquí es cuál es mi awon. Por ejemplo, esto también aparece en Isaías capítulo 43, esta palabra, versículo 24, en Jeremías capítulo 5, versículo 25, en Job capítulo 14, versículo 17, que habla de mi transgresión tiene sellada en la bolsa y descubres mi iniquidad, mi awon. Ahí está. También aparece en Salmo 107, verso 17, y en Isaías 50, versículo 1, la palabra awon. Entonces, cuando se iba a referir a alguien como un malhechor, también se le llamaba awon. David, recuerden que planificó contra Urías, entonces eso, la palabra que usaría el hebreo antiguo allí es la palabra awon, alguien que planificó un pecado de muerte contra otro. ¿Ok? Es importante entender esto. Cuarta palabra, awon. Quinta palabra, la palabra rasha. Déjenme avanzar porque son varias palabras. La palabra rasha, que quiere decir alguien que es malvado, alguien que es criminal, alguien que es culpable. Después que alguien se juzgaba y se encontraba culpable, entonces se le llamaba rasha, R-A-S-H-A. Rasha era como un sello de alguien criminal. No se podía ver a alguien como inocente, sino que ya se veía como culpable. Y cuando a alguien se le llamaba rasha, era alguien culpable ya. Era alguien culpable de pecado. Atención, mire esto, por si usted no lo sabía. Hay una palabra en el arameo, que es la palabra raká, que viene de esta palabra rasha. El origen de la palabra raká es la palabra rasha. Raká aparece en el Nuevo Testamento cuando tú, por ejemplo, llamas fatuo, loco, o cuando llamas culpable a tu hermano. A eso se refiere. Cuando tú llamas a tu hermano culpable de pecado, lo llamas criminal. Entonces, por eso es que dice, no le llames
Raká a tu hermano, que aparece en el Nuevo Testamento, pero viene de una raíz que es la palabra Rashá, que quiere decir malvado, criminal o culpable. Esta palabra aparece en Isaías 57:21, cuando dice, cuando se está refiriendo allí al siervo del Señor, expresa una turbulencia, una agitación, un desasosiego. Entonces también aparece en Éxodo 23:1, que hablan, no suscitarás rumores falsos, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo rashá, testigo perverso, testigo falso, testigo culpable. Por ejemplo, en Proverbios 25:5 dice, quita de la presencia del rey al malvado, al que es culpable, y el rey afirmará su trono en la justicia. Quita de la presencia del rey al corrupto, al rashá, al malvado, al criminal, al culpable. Quítalo de la presencia del rey y entonces tú verás que el rey va a afirmar su trono con justicia. Proverbio 25:5. Otra está en Proverbio 29:28, que dice que el testigo perverso está hablando de un testigo culpable. Y este testigo culpable se burla del juicio. Y la boca de los impíos expresa iniquidad. Hay otras citas, por ejemplo, en Proverbios 17:15, que dice que absorber al culpable y condenar al inocente, absorber al rashá, al culpable, y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Déjeme leerlo esto otra vez. Absorber al culpable, es decir, quitarle la culpa al culpable, al que es culpable, al que es rashá, y entonces condenar al que es inocente, son dos cosas que el Señor aborrece. Proverbios 17:15. Wow, esto está tremendo. Otra palabra es la palabra, entonces la quinta palabra fue rashá. Sexta palabra, hatá. J-A-T-T-A, hatá, que quiere decir pecado. Esta es la palabra que más se traduce como pecado en todo el Antiguo Testamento. Quiere decir pecado, o quiere decir culpa, o quiere decir pecado, purificación, o quiere decir también ofrenda por el pecado. Y esta palabra aparece más de casi 300 veces en todo el Antiguo Testamento, 293 veces, y durante todo esto, en la literatura bíblica, lo que se refiere básicamente es al pecado. Se traduce en todas las traducciones como pecado, la palabra hatá. Y es importante entonces entender esto. Hay en citas donde hatá, por ejemplo, en Génesis 31:36, que se traduce como pecado, en Reyes 8:35, en Números 5:7, en Salmo 25:7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Salmo 25:7. Pero en otras palabras también aparece, en otras citas, la misma palabra hatá aparece como purificación. Por ejemplo, en Número 8:7 aparece como purificación y aparece como ofrenda por el pecado unas 135 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 4, versículo 5, versículo 13, en Levítico 6, versículo 24, en Levítico 4, versículo 2, en Levítico 5, versículo 15, etcétera, etcétera. Esta palabra hatá, que es la que más se traduce en el Antiguo Testamento. Bien, hay otras palabras, pero bueno, la palabra rashá, que ya lo dije, aparece como malvado o culpable, pero básicamente la palabra que más se traduce como pecador o como pecado es la palabra hatá. En Génesis, en Número, en Deuteronomio, en los Salmos, aparece en Samuel, primera de Samuel 15:18, que usa la palabra pecadores, que allí se traduce la palabra hatá. En Génesis 13:13, que dice que los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores, y allí usa la palabra hatá. Es decir, cada vez que se usa hatá
entonces se refiere a la maldad, al pecado, significa malo, alguien que es malo, que es pecador, que es transgresor de la ley. Amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición y que usted haya tomado anotación. De todas formas, este programa está colgado en nuestras redes sociales y en YouTube, así que le invitamos a que se dé cita por Mundo Cristiano IDP en YouTube y allí puede escuchar nuevamente nuestro programa y tomar nota. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.